tardes a todos, dependiendo en la franja horaria en la que nos encontremos. Bienvenidos a esta webinar titulada, como sabéis, Tecnologías exponenciales, oportunidades y amenazas, que nos va a impartir Osvaldo Lorenzo. Osvaldo Lorenzo es el fundador y director de la empresa Unichemia, especializada en e-learning. Y de hecho el motivo de esta webinar no es otro que el lanzamiento de la primera edición del Diplomado en Gestión de Riesgos y Organizaciones Resilientes. ¿Qué significa esto de empresas resilientes? Pues os voy a mostrar rápidamente, es una breve introducción antes de que le dé la palabra a Osvaldo. Como podéis ver en la página, en la plataforma de Unichemia, aquí tenemos el apartado del diplomado, y realmente lo que pensamos en el momento de construir este diplomado, este programa y lanzarlo, no fue más que una reflexión del momento en el que estamos viviendo, ¿no? de pandemia, y en general el mundo en el que nos movemos, ¿no? Como muchas veces dicen, un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde las organizaciones deben anticiparse, gestionar riesgos y, sobre todo, adaptarse a las situaciones de crisis. Esto ya lo conocíamos antes de la pandemia, pero la pandemia nos ha despertado a todos y nos ha hecho ver que las empresas que eran fuertes en este área aún así están sufriendo, pero están sobreviviendo, y las que no están desapareciendo. Entonces, cada vez se demandan más profesionales con esa capacidad de gestión y anticipación del riesgo, y que sean capaces de asegurar que a través de esa gestión las organizaciones puedan convertirse en organizaciones resilientes, organizaciones que se adaptan a las crisis, son capaces de sobrevivir, incluso de mejorar y evolucionar. Entonces, este programa que comienza el 12 de abril, pues va dirigido a todos esos profesionales que quieren formarse en este área o hacer un refresco en la gestión de riesgos, y tiene una duración de 15 semanas. A lo largo del programa se hará un proyecto desde el principio, un proyecto a lo largo de fin de programa, que permitirá a lo largo del mismo ir pasando por diferentes módulos, en concreto 4 módulos dentro de lo que es la teoría de la resiliencia organizacional, y de este modo ir ganando los conceptos que se van, ir fijando los conceptos que se van aprendiendo de manera práctica con un proyecto de una empresa real, digamos. Así que bueno, pues desde luego os invito a todos a informaros y, por supuesto, si tenéis la oportunidad y el interés, a registraros en este programa, que realmente cuenta con un claustro de profesores de primer nivel, y creo que realmente merece la pena. Al final de esta sesión, de esta webinar, todos recibiréis de todas maneras un link y el folleto del programa, y podréis consultar cualquier cosa que os interese. Como decía, le doy la palabra y la capacidad de presentar a Osvaldo, que va a comenzar con esta ponencia, por supuesto, relacionada con el tema de la gestión de riesgos y las empresas resilientes. Entonces, creo que ya, Osvaldo, creo que ya puedes Sí, coger el control. ¿me escuchas, Eduardo? ¿Me escuchas? Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿ves mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu introducción, y también a Daniel por acompañarnos hoy en la parte de soporte. Si me permites, Eduardo, antes de comenzar, me gustaría poner en valor el diplomado que has presentado, porque, bueno, además de que lo veo muy interesante, sé que tú en lo personal has dedicado un esfuerzo importante para garantizar un diseño y
reunir un grupo de profesores muy, muy interesantes para este tema que hoy en día se hace imprescindible, ¿no? Por el entorno buca en el que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nada, pues darte la enhorabuena por ese diseño y que estoy seguro que todos van a poder valorar. Y bueno, darte las gracias también por la invitación al webinar. Bueno, en esta discusión, en esta conversación que tuvimos Eduardo y yo hace unas semanas atrás de hablar o hacer un webinar para hablar sobre los riesgos, las amenazas y las oportunidades de las tecnologías exponenciales, pues surgió esta idea de este webinar. La verdad que tengo que confesarles que para hablar de tecnologías exponenciales podemos estar horas, ¿no? De hecho, hay un diplomado de transformación digital también, ¿no? que solo dedica a este tema. Pero yo he querido hacer hoy un enfoque más de gestión de riesgos y resiliencia, ¿no? Y de hecho, aunque obviamente voy a hablar de las tecnologías exponenciales, me gustaría tratar de presentar esto desde una perspectiva de oportunidades y amenazas, porque realmente las existen, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces, dicho eso, me gustaría comenzar primero con la definición de qué es exponencialidad, porque si le hemos dado un título de tecnologías exponenciales, parece lógico que primero tratemos de caracterizar qué es una tecnología exponencial, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta usar este gráfico, sobre todo porque presentamos dos líneas, ¿no? Una línea que es el cambio organizacional, el cambio humano, el cambio personal, profesional, que es un cambio que sigue un ratio de cambio, una pendiente de cambio más lineal, y tenemos una curva que en esta diapositiva se presenta en color rojo, que sigue precisamente un patrón más exponencial, ¿no? Y esto es bien interesante porque si uno observa la evolución de la tecnología en los primeros años, ¿no? Se dice que la tecnología comenzó a seguir la traza de la tecnología a finales de los 50, principios de los 60, cuando en Estados Unidos se introdujo como un sector industrial. Estoy hablando sobre todo de la tecnología de información. Bueno, digamos que su crecimiento en capacidad, ¿no? Porque al final hablamos de que estas curvas representan, en el caso particular de tecnología, su capacidad, los cambios de sus capacidades, bien sea sus capacidades de procesamiento, de almacenamiento, etcétera, ¿no? Y hay un punto rojo que ustedes observan allí que es para algunos, como el doctor Ray Kurzweil, que ahora lo voy a presentar más adelante, que menciona que es un punto de aceleración en la exponencialidad de las tecnologías y que ese punto de aceleración ocurrió en el año 2007. Y me gustaría saber si alguno sabe, ¿no? Y así hacemos esto un poco más interactivo, si alguno sabe qué ocurrió en el año 2007 que ha llevado al doctor Kurzweil a decir que es un punto de inflexión en la exponencialidad de la tecnología de información. A ver, pueden escribir en el chat si lo desean, pero por hacerlo un poco más interactivo, me gustaría saber de vuestra parte qué es lo que ustedes que recuerden que haya ocurrido el iPhone. Gracias, Carlos. Exactamente. Entonces, el iPhone en su aparición en el año 2007 es considerado por muchos, entre ellos Ray Kurzweil, como un punto de aceleración en el desarrollo de la exponencialidad. De hecho, para algunos, la historia de la tecnología de información se divide en dos. Antes del 2007 y antes del iPhone, podríamos resumir que la tecnología de información eran ordenadores, computadoras, laptops, etcétera. Y después del 2007, pues los ordenadores, las computadoras, los laptops y cualquiera de estas versiones de tecnología ha reducido su importancia, ¿no? De hecho, tanto en Apple como en IBM o en otras compañías, el negocio de las computadoras, de los ordenadores, es realmente mínimo o menos relevante que muchos años atrás, ¿no? A partir del 2007 podemos hablar del iPhone, pero también de una serie de tecnologías que empiezan también a crecer más exponencialmente con la movilidad que proporciona el iPhone, ¿no? El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, el Big Data, etcétera, ¿no? Y todo esto hace entonces que esta curva se acelere a partir del 2007, ¿no? De hecho, Ray Kurzweil, que es el fundador del Singularity University, que quizás lo han escuchado, que es una universidad bastante reconocida en Silicon Valley, y es también miembro del board de Google. Él dice que la exponencialidad se pudiera traducir en idioma castellano o inglés, como lo quieran decir, pero hablando más en cristiano, ¿no? Más en lenguaje humano. Él lo traduce de esta manera. Él dice que
en este siglo XXI vamos a estar experimentando, podríamos experimentar un progreso de 20.000 años. Claro, esto es si el humano es capaz de seguir ese ritmo y realmente, como ustedes saben, pues no lo somos, no somos capaces de seguir ese ritmo. La pregunta es hasta qué punto la tecnología puede por sí sola empujarnos, ¿no? Llevarnos a acelerar ese ritmo. Lo cierto es que por lo pronto el COVID-19 sí nos ha hecho acelerar la adopción tecnológica, como ustedes saben. La gran pregunta aquí que surge, y voy a comenzar ya con los riesgos y las amenazas, ¿no? Y el primer gran reto que tenemos es cuál debe ser nuestra prioridad como empresa o como individuo. Imaginemos que he puesto aquí en esta diapositiva dos empresas, A y B. La línea azul, permítanme usar el puntero, la línea azul que es la empresa A, o pueda pensar usted mismo como persona, o la empresa B, o usted mismo como persona, o su competidor como persona, ¿no? Podemos ponerlo en varias dimensiones, persona, empresa, país, ¿no? O persona, empresa, continente o región. Vamos a hablar de empresa porque es el entorno que nos compete ahora mismo. Es muy difícil que tanto la empresa A o B logren alcanzar el ratio de cambio, el cambio exponencial de la tecnología de información, ¿no? En este sentido, como esto es imposible y esta brecha se va a ir incrementando de manera exponencial, lo más relevante desde esta perspectiva es qué tan rápido la empresa A o la empresa B, qué tan rápido, más rápido que su competidor es en adoptar tecnologías y adaptar la empresa a este nuevo entorno exponencial tecnológico. Bajo esa perspectiva, pues la gran pregunta es ¿en qué medida tu empresa tiene una gran agilidad organizacional? Es decir, tiene una capacidad de adaptarse más rápidamente, cambiar más rápidamente que el resto de competidores para mantenerse superior a ellos en un entorno que es muy acelerado y muy exponencial. Es decir, bajo esta perspectiva, no es posible, o según los analistas, y yo comparto mucho de esto, ¿no? Bajo esta perspectiva, las ventajas competitivas de las empresas no serán sostenibles por mucho tiempo, y la ventaja competitiva de las empresas parece que será más bien qué tan rápido somos capaces de adaptarnos a este entorno exponencial, ¿no? Este entorno VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Y esto es bien relevante porque además nos mete en otra presión importante desde el punto de vista personal. Y aquí vamos a hablar de otro elemento de riesgo, por llamarlo de alguna manera. Y es que como individuo no estamos muy bien preparados para este entorno. Es decir, profesionalmente, muchos de nosotros como personas no estamos acostumbrados a este entorno y no nos sentimos cómodos en este entorno. Yuval Noah Harari, que seguramente lo conocen, y tiene varios libros que son ya bestsellers, como Sapiens o Homo Deus, menciona que en este entorno habrá dos habilidades muy importantes para las personas y para los managers en particular, que son la inteligencia emocional y el mantener el equilibrio mental. Es decir, desde su punto de vista, esta curva roja que estamos viendo acá y la necesidad de que nosotros como empresas o personas tengamos que estar cambiando continuamente el modelo de negocio, los procesos, la estrategia y nuestras propias capacidades, nos va a meter muchísima presión. Y esa presión va a generar mucho estrés que va a requerir mucha inteligencia emocional y mucha capacidad de mantener ese equilibrio mental. Y este quizás es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Desde la perspectiva del management, ¿no? De la gestión como personas y como organizaciones. Y esto ha llevado a algunos autores como Rita Gunter McGrath, que les recomiendo este libro, El fin de la ventaja competitiva, a decir lo siguiente, ¿no? Es decir, virtualmente todos los marcos de estrategia y las herramientas que usamos hoy están basadas en la idea dominante de que el propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva sostenible. Sin embargo, la idea de este concepto no es relevante, no es ya más relevante para las empresas. Es decir, no es posible, en un entorno como el que estamos viviendo, no es posible mantener una ventaja competitiva de manera sostenible en el tiempo.
¿Por qué? Porque cada vez en menos periodo de tiempo tenemos que cambiar lo que somos y el modelo de negocio, la propuesta de valor de nuestra organización, ¿no? Y para ganar en este entorno más incierto y volátil, necesitamos entonces aprender a explotar oportunidades temporales muy cortas, con velocidad y decisión. Y esto es bien relevante porque esta es otra de las oportunidades o riesgos, ¿no? Si lo vemos en este entorno, desde esta perspectiva, en un entorno exponencial, y es que se abre una ventana de oportunidad que no dura mucho tiempo. Si nos montamos en ese tren o en ese autobús, vamos a poder aprovechar esa ventana de oportunidad. Si no nos montamos, podemos perder esa ventana de oportunidad y morir, ¿no? Y hay muchas historias de estas. Voy a usar una que todos conocemos y por eso la voy a usar, porque va a ser más fácil de entender. Pero eh, Blockbuster tuvo también como Netflix la oportunidad de montarse en los cambios que estaban relacionados eh, con las nuevas tecnologías para el entretenimiento, sobre todo, como ustedes bien saben, de películas, series, entretenimiento. Eh, de televisión, ¿no? Y de series y de películas, y no se montó, no aprovechó esa ventana de oportunidad, y ustedes conocen la historia, ¿no? De hecho las anécdotas siempre reflexionan sobre que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix y no lo hizo, ¿no? Y de tal manera que esa ventana se le abre a todos y algunos la aprovechan y otros no. Y esto es un reto, una oportunidad o una amenaza, ¿no? Y esa oportunidad, que quiero reforzarlo otra vez, está ocurriendo continuamente, ¿no? Es decir, y obviamente es más fácil entender la historia viéndola en retrospectiva. Y viéndola en retrospectiva, todo el mundo dice, bueno, pero esto era obvio y bueno, pues Blockbuster pues no fueron muy buenos haciendo esto, sí, pero hay que estar allí, ¿no? Y hay que estar viendo hoy qué es lo que está pasando también. Voy a mostrar otros ejemplos donde comprobaremos que esta ventana de oportunidad realmente es muy corta y que si no reaccionamos rápido, nos podemos quedar fuera del bus, Os- ¿no? Osvaldo, Sí, quería comentar también para hacerlo más interactivo, que si vuelves a la diapositiva de Netflix, está ese caso de no ver la oportunidad o no aprovecharla, y luego también incluso la de plataformas que sí que se metieron, pero no supieron exprimirlo. Yo he sí, conocido plataformas en las que yo he estado suscrito en España, donde pagabas por ver las películas y no entendieron el modelo de tarifa plana, de pagar sí, una cantidad fija y ver todo. Eso fue un gran cambio. Llegó Netflix, por ejemplo, a España en este caso y se comió a todas porque su modelo dentro del mismo nicho era mucho más atractivo. Yo pago una cantidad y veo todo. No quiero estar pagando 3 euros o 3 dólares por cada película que veo. Entonces, no solo verlo, sino aprovecharla y aprovecharla bien, como sí, sería eso, Amazon, ¿no? Con el e-commerce. sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, también en esta diapositiva, si me permites, Eduardo, hay otra cosa interesante que surge, porque vemos acá que antes de que surgiera el streaming, como ustedes bien saben, seguramente, pues Netflix estaba en un negocio analógico, es decir, de hecho, ella comenzó ofreciendo un modelo de negocio basado en entrega de DVDs físicos, de DVDs físicos, ¿no? Tangibles, por suscripción por correo postal, ¿sí? Era un negocio totalmente analógico, es decir, ahí no, era un negocio logístico, ¿no? De entrega de DVDs, ¿no? En el momento en que surge el streaming, que lo pueden ver aquí en esta gráfica, como de repente en el año 2010, 2011, que es precisamente cuando empieza también la debacle o termina de concretarse la debacle de Blockbuster, el ingreso de Netflix se dispara de manera exponencial. Y esto es bien interesante porque la exponencialidad de la tecnología se refleja en las organizaciones también de diferentes maneras. Una, en la exponencialidad o la aceleración del ingreso, ¿okay? Y también en la aceleración del número de empleados. Por ejemplo, si vemos Apple, antes del 2007, como mencionaba antes, y después del 2007, el número de empleados se multiplicó por 10 veces, ¿no? Y bueno, estos son consecuencias claras de que la tecnología crece exponencialmente y las empresas que aprovechan, aceptan esa oportunidad, la ven y la adoptan, crecen exponencialmente, en este caso en revenues o en ingresos, y las que no, pues como Blockbuster, pues van a bancarrota, ¿no? De tal manera que
Este es uno de los principales mensajes. Vemos aquí también la evolución en la capitalización de mercado y que también nos da una muestra de estos riesgos y amenazas y oportunidades, ¿no? Pero en este caso, para todos los sectores, estas empresas de base tecnológica se han convertido en las empresas de mayor capitalización de mercado y ha sido un proceso evolutivo. Hoy en día, pues, 8 de las 10 primeras de capitalización de mercado son empresas No, de base tecnológica, ¿no? se apagó esto. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me No, escuchan? no, ¿Hola? sí, ¿Me escuchan? sí, sí. Creo que hay un audio detrás. Podrán apagar sus micros. Y bueno, me gusta también usar el ejemplo de la música porque aquí vemos cómo, fíjense, es las ventas en unidades físicas, ¿no? Bien sea, bueno, unidades digitales, pero son unidades de ventas en términos de producto, el vinilo, el cassette, el CD. Aquí está el surgimiento del iTunes y el iPod. Hola, ¿me escucháis? Osvaldo. Sí, había tenido un problema Osvaldo. No sabía si era la conexión general. Eh, esperar un momentico, Eduardo. Igual, yo, Vale, sí, sí. Gracias por sí que un confirmar. momento. Disculpad el inconveniente, pero se ha quedado congelado. Supongo que estará reiniciando la conexión. Aprovecho para comentar a los que no os habéis incorporado todavía que bueno, el motivo de lanzar esta webinar como otras que hemos lanzado y quizá alguna más que vendrá es tratar temas relacionados con la gestión de riesgos, la anticipación y las organizaciones resilientes. Mira, ya tenemos a Osvaldo. Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, oye, perdonad, no sé qué ha pasado, ¿eh? Nada. De repente se ha Estaba, salido, me he quedado sí, hablando solo. se ha congelado, se ha congelado. No, ha sido Sí. rápido, no pasa nada. Bueno, no sé dónde me perdieron. Estabas justo en este gráfico empezando a mencionar iTunes, en el Sí, sí. anterior. Aquí, ¿no? En este, ¿no? Sí, Del surgimiento del iTunes y del iPod y cómo se incrementó el consumo de la música, sin embargo, el ingreso monetario cayó en la industria, de tal manera que este es un buen ejemplo de un impacto muy fuerte, ¿no? Muy significativo, radical en una industria, en particular la música. Me gusta usar este ejemplo porque todo el mundo lo conoce y ve rápidamente, puede comprender rápidamente que los clientes consumían más música, más barato, incluso gratis, pero el impacto se alargó por muchos años, ¿no? De tal manera que, como ustedes saben, pues es hasta 2015 aproximadamente, según varios analistas, que ha habido un rebote en el ingreso de esta industria, ¿no? Una industria que, bueno, ha sufrido una hecatombe, ¿no? El gran vencedor ha sido el cliente final, pero todos los actores de la cadena de valor han perdido muchísimo valor con esta disrupción, ¿no? Es decir, que estamos hablando que desde el 2000 que empezó a caer o por allí hasta principios de 2015, 15 años de caída consecutiva del ingreso en la industria hasta que rebota. Esto es bien interesante y esto nos lleva entonces, y si me permites, Eduardo, yo he querido conectar esto con un concepto que yo estoy llamando ahora resiliencia digital, ¿no? Es decir, cómo tenemos nosotros que responder desde una perspectiva empresarial a estos retos digitales. Y bueno, me he atrevido a construir esto que es muy, bueno, no estoy reinventando la rueda, pero bueno, sí he tratado de resumir cosas que he estado viendo de casos de empresas con las que trabajamos y también de consultoras famosas. Y yo me atrevería a decir que la resiliencia digital implica tener tres capacidades. Uno, una capacidad de anticipación. Dos, una capacidad de reimaginar tu modelo de negocio, tus procesos, tu propuesta de valor, etcétera. Y tres, una capacidad de ejecución, porque necesitamos ponerlo en práctica y muy rápido. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí.
Vale. Sí, sí. Y voy a comenzar por la anticipación, y el principal punto que yo les quiero transmitir aquí es que no hay excusas en este momento para ninguna empresa ni para ningún manager de no saber, no tener una curiosidad o no tener un plan, una estrategia de revisar, de vigilar qué tecnologías van a impactar en mi negocio, en mi sector, en este año o en los próximos años. Yo les voy a dejar solo una fuente, que es Atos, que es una consultora que tiene mucha información gratuita, y gratuita, esto por eso me gustaba mencionarla, porque es de las pocas cosas gratuitas en cuanto a radares tecnológicos que nos permiten evaluar tecnologías, ¿no? Este radar en particular nos muestra los años aquí, el impacto, y vemos aquí diferentes tecnologías, ¿no? Y se clasifican por sectores. O sea, podemos, por ejemplo, en este caso yo he seleccionado el sector transporte, y vemos aquí, por ejemplo, como ustedes bien saben, vehículos autónomos, que es el número 9, está en una fase de exploración, pero con gran impacto transformacional. Si ustedes entran a esta página web de Atos, Atos Lookout 2020, aquí esta parte de abajo es lo que les invito a meter en el Google o en el browser de su preferencia, Lookout 2020 Atos, les va a aparecer esto, y cuando ustedes hagan clic en cualquiera de estas tecnologías, les va a dar una descripción, les va a dar un análisis del impacto, y sobre todo, van a poder verlo por sectores, lo cual es muy interesante. De tal manera que no hay excusa. No hay excusa, es decir, hay una cantidad de información. Ahora, yo tengo que tomar una actitud como manager. Si yo estoy en finanzas, estoy en logística, estoy en compras, estoy en marketing, esté donde esté, estoy en recursos humanos, estoy en operaciones, yo tengo que asumir la responsabilidad de anticiparme, de comprender cómo las tecnologías están impactando a mi negocio. Este es otro ejemplo de discrete manufacturers, ¿no? De manufactura discreta. Y bueno, de nuevo, aquí podemos estar horas, que no es tanto el sentido de esta charla, que hablemos de cada una de estas tecnologías, ¿no? Sino más bien de presentarles esta perspectiva que quiero trabajar más alineada al diplomado que Eduardo está presentando hoy de riesgos y resiliencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a anticiparnos, y eso nos lleva a la necesidad de ser Digital Savvy Manager. Este es otro que también está disponible, a mí me encanta mucho, que es el de DHL. DHL lo presenta de una manera interesante porque dice, oye, tenemos que estar vigilando las tendencias tecnológicas que están al lado derecho, pero también cómo impactan en el negocio y en tendencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 3D printing o la impresión 3D que está aquí a la derecha, lo podemos conectar con hacer modelos de manufactura de baches o lotes de tamaño 1. ¿Okay? Y así hace muchas conexiones entre tecnología y tendencias de negocio o sociales. Pero de nuevo, es importante que tomemos una actitud de anticipación, ¿no? Bueno, desarrollemos ese comportamiento, esa buena práctica de anticipación. Atos, solo por resumir, menciona que tres grandes tecnologías o tres grandes megatendencias van a ser claves en el corto plazo. Todas las cosas llegarán a ser una computadora o un ordenador. Esto está guiado básicamente por Internet de las cosas y los sensores, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las casas inteligentes, las tiendas inteligentes, las fábricas inteligentes, los vehículos inteligentes. Todas las cosas estarán conectadas o tendrán un computador, un ordenador, un chip, ¿no? Un sensor, un Internet de las cosas que les permita conectarse o llegar a ser un computador. Y la tecnología, la inteligencia artificial y el Big Data tomarán el control de esas cosas. Y esto es interesante porque, bueno, básicamente, como ustedes lo saben, vamos a poder controlar todo. Incluso el punto aquí crítico es, y esto ya viendo más a futuro, a 10, 15, 30 años por delante o 50, hasta qué punto la inteligencia artificial va no solo a controlarlas de manera remota, a distancia, sino en qué medida pues va a ir haciéndose consciente de sí misma, la inteligencia artificial, para incluso gestionarse a sí misma y sin necesidad de los humanos. Y finalmente la infraestructura llegará a ser un commodity, y en este sentido, pues básicamente lo que quiere decir es que toda la tecnología, el coste de la tecnología se ha abaratado y se va a seguir abaratando, lo cual hará que no hay excusas tampoco, la tecnología se puede implementar de manera barata. Por eso estamos viendo tantos emprendimientos y tantos startups compitiendo con grandes empresas, porque el coste de implementación y adopción no es tan alto como podía haber sido 50 años atrás para montar una empresa, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con todo el concepto de la nube, del software as a service, de la infraestructura as a service. Bueno, nosotros en Uniqueña, por ejemplo, estamos usando un CRM
que el coste es cero, ¿no? Si queremos pagar algo, pues nos da alguna funcionalidad extra, pero ahora mismo tenemos un CRM para 10 usuarios gratis. Entonces, bueno, esto está en la nube, obviamente, ¿no? Entonces, este es otro de los grandes drivers o conductores de estos tiempos, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo al tema o al concepto de la resiliencia digital, es fundamental que nos anticipemos, fundamental que desarrollemos la capacidad de anticipación. En segundo lugar, una vez que hemos identificado, oye, pues Internet de las cosas me va a afectar a mi negocio de esta manera y de aquella, pues yo tengo que reimaginar la propuesta de valor, reimaginar el modelo de negocio, el modelo operativo, el modelo de servicio. Y esa reimaginación me implica también una capacidad, es una capacidad necesaria. ¿Cómo me va a impactar los vehículos autónomos en el futuro, ¿no? Por ejemplo, Toyota ha lanzado este prototipo que ya lo ha probado muchas veces. De hecho, iban a hacer un gran lanzamiento con las Olimpiadas de Tokio, donde es un prototipo de coche o de vehículo eléctrico autónomo en el cual, bueno, nosotros mientras nos movemos de un sitio a otro estamos haciendo otra cosa, ¿no? Podemos pedir un taxi para tener una reunión y mientras nos traslada estamos reunidos, o podemos pedir un coche para movernos de un sitio a otro y mientras nos movemos hacemos una compra de unos zapatos, ¿ok? O mientras nos movemos nos comemos una pizza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos, pues puede ser en 5, 10, 15 años. Lo cierto es que Toyota ya está trabajando en esto. Entonces, no es solo anticiparme, sino también reimaginar, y tengo que reimaginar pensando mucho más allá del corto plazo, o sea, tengo que pensar en 5, 10, 15 años vista y empezar a experimentar, empezar a construir cosas que van a ser el futuro. Esto es una capacidad y implica empresas que tengan una perspectiva multitemporal, ¿no? Es decir, las empresas que se concentran mucho en corto plazo van a tener problemas en este entorno digital. Este es otro ejemplo de una empresa española que se llama Llanología, que hace, no he puesto esa foto acá, pero hace máquinas de acabado o de finalización láser para blue jeans o vaqueros, lo cual les permiten hacer este desteñido o abrir roturas o huecos en los pantalones, ¿ok? Y que si las ponemos en una tienda, podríamos rediseñar, reimaginar el modelo de negocio en una tienda en la cual un blue jean estándar o un vaquero estándar, si lo compro me vale $29.99, pero puedo aplicar esta tecnología láser y con un dibujo preestablecido hacer una customización y bueno, me lo entregan ahí mismo en la tienda, ¿no? Y esto valdría $59.99, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es otra reimaginación más en el corto plazo. Esto sí está ocurriendo ahora. De hecho, Llanología lo está aplicando en algunas tiendas en Estados Unidos de Levi's y de Benetton, Gap. De tal manera que, bueno, aquí tenemos una reimaginación muy futurista, aquí tenemos una reimaginación muy cercana, ¿eh? O también en los procesos internos de la organización, cómo vamos a trabajar en nuestras empresas, ¿no? Ford, por ejemplo, en procesos de investigación y desarrollo y en pruebas de diseño, pruebas de concepto, pues usa la realidad virtual. Y bueno, con la realidad virtual puedo pues crear un trabajador aumentado. Este concepto a mí me encanta porque esto es ver la tecnología como algo que me complementa mis capacidades. Entonces, no, ¿cómo puedo reimaginar los puestos de trabajo con las tecnologías, en este caso la realidad virtual? La reimaginación, como les decía hace un rato, implica una perspectiva multitemporal. Esta es la estrategia de Volkswagen a 2025 y el coche autónomo está entre 2025 y 2030 y nuevas soluciones de movilidad entre 2020 y 2025, más una ofensiva de coche eléctrico, y entre 2015 y 2020, pues, bueno, estar mejorando la situación actual del core del negocio. Pero he querido traer esta diapositiva porque, de nuevo, en una resiliencia digital, la perspectiva multitemporal es fundamental, no me basta el corto plazo. Esa perspectiva multitemporal también me lleva a tener dos perspectivas de negocio, es decir, necesito desarrollar capacidades asociadas a experimentar. Esa experimentación requiere que yo trate de descubrir necesidades del cliente futuro, validarlas con el cliente, pivotar en cuanto a hacer ajustes a esos diseños o esos prototipos, y si veo que la cosa funciona, empezar a escalarla, ¿no? Y empezar a escalarla a través de la ejecución, creando un mercado, creando una compañía, si soy un startup. Y lo he combinado con el gráfico de arriba porque
De nuevo, Toyota, cuando les mostraba el coche, el vehículo autónomo anterior, eso quizás será para el 2025-2030, pero Toyota ha empezado a hacerlo ahora. De tal manera que esta temporalidad de cuándo va a ocurrir en el futuro implica que empiezo a trabajarlo desde ahora. Y esta capacidad de reimaginación implica entonces, señores, esta necesidad de trabajar un espectro de tiempo, un marco temporal de corto, mediano y largo plazo de manera simultánea. ¿Sí? Esa sería la tercera capacidad, perdón, la segunda. Y la tercera capacidad es ejecutar. Bueno, una vez que me he anticipado, una vez que me he reimaginado el modelo de servicio, de negocio, de propuesta de valor, pues tengo que ejecutarlo. Y bueno, aquí podemos estar un rato aún más largo, porque la ejecución implica muchas cosas, pero en este entorno digital voy a tener que desarrollar capacidades muy específicas de hacer las cosas más rápidas y con más agilidad. La rapidez y la agilidad es algo que venimos oyendo desde hace tiempo. De hecho, lo venimos oyendo mucho en metodologías asociadas al desarrollo de software, como ustedes saben, el Scrum y todas las metodologías alrededor de la agilidad. Pero yo siempre digo que la agilidad debe comenzar en la dirección de la empresa. Es decir, qué tan rápido y qué tan ágiles somos nosotros como managers, como líderes, tomando decisiones. Y nos sorprendemos al ver que muchas veces la toma de decisiones es muy lenta en las empresas. De manera que la rapidez y la agilidad no es un concepto de tecnología, no quiero trasladarlo a que para ser más resiliente necesito ser más rápido y ágil organizacionalmente. Tengo además que desarrollar a la gente y formarlo, porque estas nuevas tecnologías me están generando una brecha digital muy grande y tengo que hacer upskilling y reskilling, ¿no? Dos palabras de moda, que implica para mí como persona y como manager para mi equipo, ayudar a desarrollar más rápidamente nuevas competencias, nuevas skills, nuevas habilidades. Y el tercero que quiero hacer también énfasis es la colaboración abierta y fluida, porque para ser más resiliente necesitamos colaborar. No es recomendable en este entorno trabajar solo porque nos va a hacer ir más lento. De tal manera que aquí trabajar con otros en partnership va a ser fundamental para desarrollar esa resiliencia. Algunas cosas que me gustaría comentar es, para ser rápido y ágil, tengo que tener libertad para experimentar, cosa que también culturalmente no es fácil, no es muy aceptada en algunas empresas. Si yo quiero tener esta capacidad de anticipación, esta capacidad de reimaginación, esta capacidad de trabajar diferentes marcos temporales, necesito experimentar, necesito ensayar, probar y ensayar, ensayo y error, ¿verdad? Y esto es un cambio importante en capacidades de la organización y mías como persona o como manager. Tengo que tomar decisiones más distribuidas y basadas en datos. En la medida, mientras más centralizado esté el negocio, mientras más tengamos una estructura muy jerárquica, más lenta va a ser la organización. Si yo me apoyo en el Big Data, ¿no? El Big Data o en el Analytics como un habilitador de la empresa para tomar decisiones distribuidas y basadas en datos y más rápido, yo voy a hacerme más resiliente también. Tengo que abrirme al mundo y colaborar con otros, ¿no? Y en ese sentido me voy a permitir adelantar aquí, porque esto lo decía el fundador de Sun Microsystems, la mayoría de las personas más inteligentes trabajan para otra persona. ¿Cómo hago para que trabajen conmigo? Y bueno, una de las best practices que estamos viendo es el crowdsourcing, ¿no? O el aprovisionamiento de la gente, el crowdsourcing o el open innovation, la innovación abierta. Esto es un ejemplo clásico de la literatura que muestra cómo Goldcorp, que es una empresa minera con sede en Toronto, a finales de los 90, su CEO dio instrucciones a los geólogos para que liberaran todos los registros geológicos al público y creó el reto Goldcorp, ofreciendo más de $500,000 a cualquiera que pudiera encontrar oro, y atrajo a 1.200 personas de 50 países. Los resultados fueron impresionantes: 110 sitios identificados, 50 nuevos, 80% con oro, 8 millones de onzas encontradas, y el valor de la empresa pasó de 100 millones de dólares a 9 mil millones de dólares. Ahora, ¿cómo lograron esto? Bueno, este es un muy bonito ejemplo de la innovación abierta, del crowdsourcing, porque Rob McGuigan abrió los registros geológicos, que son datos, para que otros 1.200 personas que no tenían nada que ver con la empresa participaran en la búsqueda de oro, ¿sí? Con el análisis de patrones, pues son datos, pues básicamente estadísticos, matemáticos, lo que hoy conocemos como científico de datos,
buenos los que consiguieron oro analizando esos patrones de esos datos. ¿Okay? Pero, de nuevo, esta es la base de la economía abierta, del modelo de innovación abierta, del modelo de crowdsourcing. Esto es fundamental para tener resiliencia en este entorno exponencial, trabajar con otros, no trabajar yo solo. Apple o Android, en el caso de Google, están basadas sus plataformas en que muchos desarrolladores de apps crean apps para que nosotros como consumidores compremos o descarguemos esas apps en las plataformas de Apple o de Google, ¿sí? O de Android. Esta es un modelo, otra vez un ejemplo de modelo abierto, un modelo de innovación abierta, de crowdsourcing. Es fundamental, esto es crítico para este entorno, ¿no? Otro elemento fundamental es el desarrollo y la formación. Y aquí yo quiero reforzar otra vez lo que hablaba Eduardo al principio. Necesitamos formarnos en más cosas, en más capacidades y mucho más rápidamente, porque, bueno, el entorno es exponencial, ¿no? Los analistas dicen que vamos a tener que desarrollar unos 10 o 15 máster en la vida. Eso es imposible en el modelo actual. De hecho, el sector educativo es uno de los que va a sufrir más disrupciones en los próximos años. Nosotros en particular, pues, creemos en ello y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Pero aquí el mensaje fundamental es, tengo que construir también una organización que aprenda más rápido, tengo que ser más flexible, tengo que apoyarme en modelos online, en modelos blended, presencial online. Bueno, el COVID-19 aceleró mucho de esto, ¿no? Ha acelerado mucho de esto. Pero la resiliencia tendrá que ver mucho con mi capacidad de adquirir nuevas competencias, nuevas skills y hacerlo de manera rápida. De hecho, en ese sentido, pues yo les invito a que se mantengan actualizados e interesados en estudiar continuamente. Y finalmente, bueno, pues quisiera cerrar en esta diapositiva de resumen, y así dejamos un espacio para preguntas, eh, eh, con tres grandes mensajes, ¿no? Es decir, la resiliencia digital en este entorno exponencial implica, primero, anticipación. Tenemos que tener una amplia perspectiva temporal. No nos basta, no es suficiente, de hecho, es muy riesgoso tener una perspectiva cortoplacista únicamente. Es importante el corto plazo porque necesito la caja y el dinero para pagar mis cuentas y para pagar la nómina y para hacer que la empresa sobreviva. Pero tengo que compensarla, tengo que lograr un mejor equilibrio con el mediano y largo plazo. Tengo que empezar a pensar en cómo será mi modelo de negocio en 2, 3, 5 años y tengo que empezar a construirlo desde ahora. Y eso implica que yo tenga que desarrollar también capacidades como manager o como líder. Tengo que ser más digital savvy manager, ¿no? Tengo que ser un manager que comprenda lo digital, que se sienta cómodo con lo digital. ¿Okay? Eso, desde mi punto de vista, va a construir esa capacidad de anticipación. En segundo lugar, tenemos que reimaginar el negocio. Una vez que hemos identificado cuáles son las tecnologías clave a través de esa fase de anticipación, tengo que adaptar continuamente el plan. Tengo que absorber el estrés que se está generando y eso implica resiliencia. Tengo que experimentar, tengo que pensar fuera de la caja, tengo que retar los supuestos establecidos, porque ¿cómo será el transporte en el futuro? Bueno, pues no será como es hoy en día. Y todo eso tengo que pensarlo ahora mismo. Y luego tengo que ejecutar. Y para ejecutar tengo que mejorar la colaboración, pensar en modelos de ecosistemas abiertos con partners y con colaboradores y tener un pensamiento más holístico. Bueno, como les decía, pues esto pudiéramos estar mucho tiempo hablando de cada una de ellas y de hecho estoy seguro que en el diplomado que lleva Eduardo se van a trabajar muchos de estos conceptos: anticipación, reimaginación, ejecución, etcétera. Pero bueno, he querido ser una perspectiva muy amplia, muy concreta, muy directa de la resiliencia digital en este nuevo mundo, entorno que estamos viviendo. Eduardo, si te parece, pues yo creo que podemos dedicar el resto de la sesión a preguntas y cierto debate, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, Osvaldo. Realmente creo que ha sido súper interesante. Hemos aprendido muchos conceptos, incluso ejemplos que has dado de Toyota y las Olimpiadas de Tokio, que desgraciadamente no se han podido celebrar y se siguen retrasando, pero ya no el concepto de la tecnología, sino del uso modal, ¿no? del traslado de las personas, aprovechamiento del tiempo, yo creo, ¿no? Tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo, ¿no? en esos movimientos. Así que sí, efectivamente, os invitamos a
a preguntar lo que queráis, a consultar, ya sea sobre el tema que hemos tratado hoy, ¿no? A través de la mano de Osvaldo o del propio programa en sí. Podéis abrir el micrófono, utilizar el chat, lo que prefiráis. Creo que hay una Aprovecho. pregunta en el chat, Sí. Eduardo. Tú sí la has visto, creo que de Sí. Juan ¿Qué pasaría, Nicolaidis. efectivamente, Sí. qué pasaría con los empleados profesionales tradicionales cuando las empresas se automatizan completamente? Sí, bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque todos tenemos esa inquietud. ¿Y qué pasará con mi empleo? ¿No? Mira, yo soy un creyente de que, por lo menos en el corto plazo, mediano plazo, digamos, los próximos 5 o 10 años, la tecnología nos da la oportunidad, nos da la oportunidad para mejorar nosotros profesionalmente, es decir, vamos a tener que desarrollar nuevas habilidades, ¿ok? Y la tecnología nos va a complementar en algunas tareas. Lo que es cierto es que muchas de las tareas o muchas tareas que hoy en día hace el humano las va a poder hacer la máquina, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál es mi rol como humano? Es decir, yo entonces tendré que desarrollar nuevas habilidades que me permitan mantener mi agregación de valor en este entorno. Por ejemplo, la máquina seguramente va a absorber todas las actividades de cálculo, todas las actividades de análisis de modelos, todas las actividades de analítica, incluso las tareas perceptuales. Esas tareas la máquina las va a venir absorbiendo continuamente. Ya no hablamos solamente de automatizar una línea de producción, que ya está hace tiempo automatizada, ¿no? Sino de automatizar incluso trabajo que antes era exclusivo del humano, ¿no? Como trabajo analítico, por ejemplo. Pero nosotros como humanos tenemos ventajas sobre la máquina aún, ¿no? Está demostrado que la máquina todavía no es creativa, la máquina no es capaz de pintar un cuadro como lo pintaba Picasso, la máquina no es capaz de manejar la ambigüedad, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un entorno muy complejo, ustedes que sé que muchos están en América Latina, pues son entornos muy difíciles, ambiguos, las máquinas no son buenas en eso y no lo serán en mucho tiempo. Y en ese sentido, nosotros tenemos unas capacidades que si además las reforzamos, ¿no? Mejoramos nuestras capacidades de creatividad, mejoramos nuestras capacidades de perspectiva holística, entre otras, de tomas de decisiones, pues nosotros vamos a poder complementar nuestro trabajo con las cosas que la máquina va a ir absorbiendo. Ahora, va a ser retador, o sea, no quiero decir con esto que va a ser fácil. Lo que me queda claro es que todos tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que estar continuamente adaptándonos, no, no solo las empresas, sino también nosotros. Y incluso las máquinas, porque yo creo que también, hablando de oportunidades, la tecnología nos está dando la oportunidad de poder vivir más tiempo o tener longevidad más alta, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también, bueno, se nos generan oportunidades, ¿no? Incluso cambios, esto sería otro debate, ¿no? Pero cambios en el comportamiento de nosotros como personas, sí sabemos desde el inicio que podemos vivir 100 años, ¿no? Imagínate cómo cambiaría el mundo, ¿no? Yo estoy seguro que si yo tuviera ahora 15 años o 10 años, o podemos poner 15 años, que uno estaría en esa transición del bachillerato a la universidad y te dicen que vas a vivir 100 años, pues te puedo asegurar que uno ve el mundo distinto que si la longevidad es 60 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a producir cambios dramáticos, ¿no? En todo, en la sociedad, en las personas, en los sistemas de seguridad social, etc. Sí, Luis Alberto comenta muy interesante, es reflexiva la charla, nos plantea grandes retos para los países en desarrollo. Bueno, lo plantea a todos, que debemos prepararnos para las transformaciones que las tecnologías exponenciales están provocando en la sociedad y en el sistema industrial. Efectivamente, de hecho quería aportar, yo creo que todos lo comentamos, ¿no? Que la pandemia ha venido para ser el mayor transformador digital de la historia, ¿no? No es que el teletrabajo sea una transformación digital ni mucho menos, pero sí que nos está haciendo afrontar nuevos modelos de trabajo. Ya Sí, no es una opción, ¿no? Y ha venido para quedarse. Hemos descubierto que podemos hacerlo, se ha quitado ese miedo, esa resistencia al cambio y yo personalmente, mi propia organización, pues ya nos estamos adaptando a este modelo híbrido de trabajo que no se había producido
a lo mejor en 5 años de trabajo, de análisis, y cuando ha sido obligado, pues muchas organizaciones, ¿no?, hemos descubierto que hay otras formas de hacer ciertas actividades, ¿no? También es cierto. Libros, lecturas recomendadas, pregunta Sergio Rubio. No sé, Sí. Osvaldo, si quieres... Han mencionado antes uno. Sí, mira, yo recomiendo, bueno, Ray Kurzweil es uno de los principales exponentes o expositores de los temas de exponencialidad y singularidad. Está también Peter Diamandis, que también además de hecho tiene un blog, es una lectura que recomiendo muchísimo. Déjame escribirla acá, escribirlo aquí en el chat. Estaba mencionando Ray Kurzweil. Peter Diamandis, todos están en internet, ¿no? También, bueno, está el chico que mencionaba del libro, el libro de Sapiens y Homo Deus, que es Yuval Noah, es un israelí, Yuval Noah, ¿sí? Y yo, mira, a mí me gusta recomendar siempre que lean a los emprendedores que están siendo muy innovadores, ¿no? O por supuesto Elon Musk, como Reed Hastings de Netflix, o por supuesto Jeff Bezos, ¿no? Yo creo que estas personas tienen, o Tony Siet, que también me gusta recomendar lo que es de sapos, Tony Siet. Todos ellos tienen libros, artículos, entrevistas. Yo creo que es interesante ver, por ejemplo, Elon Musk, no sé si ustedes saben, pero Elon Musk, además del Tesla, que todo el mundo conoce el Tesla, está metido en otros desarrollos tecnológicos, por ejemplo, todo el tema de Brain and Computer Interaction, Brain-Computer Interaction. Elon Musk, por ejemplo, está metido en esto, ¿no? Y hizo una rueda de prensa hace unos meses atrás, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, donde presentaba un desarrollo de su empresa Neuralink, creo que se llama la empresa. No, perdónenme si no me acuerdo bien del nombre de la empresa, pero es una empresa que está trabajando la conexión entre el cerebro con la máquina, ¿no? Es decir, vamos hablando en términos muy básicos, la telepatía, ¿no? Es como que yo pienso y algo ocurre en una máquina. Esto está muy avanzado, de hecho muchas universidades están trabajando en esto, pero menciono este ejemplo porque Elon Musk está trabajando en eso, y cuando usted lo escucha se da cuenta que está trabajando en eso y qué es lo que él ve en el futuro, ¿no? Además del espacio. De manera que a mí me gusta recomendar que hagamos seguimiento a estas personas porque están marcando la ruta. Sí, sí, son auténticos visionarios. Visionarios que lo ponen en práctica, que todos los Sí, demás lo soñamos o lo imaginamos y ellos lo hacen. Esa es sí, la gran diferencia. totalmente, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna duda que os haya quedado? Si no, vamos a ir pensando en cerrar esta sesión. ¿Algún comentario sobre computación cuántica? Y bueno, buena pregunta, Sergio. Bueno, la verdad que la computación cuántica pues nos va a poner en una situación de oportunidad de riesgo muy importante porque eh, básicamente para muchos, mm, pues básicamente lo que consiste es en esa aceleración eh, de cálculo, ¿no? De las máquinas, de ese poder de cómputo de las máquinas, que entre otras cosas, uno de los riesgos que se prevé es que las máquinas o los hackers puedan resolver mucho más rápido, o puedan hackear mucho más rápido todos los sistemas de seguridad ahora mismo del mundo, ¿no? Es decir, en la medida que la máquina tenga más poder de cómputo, además de darnos beneficios, también nos va a poner más riesgos, ¿no? Y por ejemplo, la banca sé que está trabajando en esos escenarios, ¿no? Es decir, cómo la computación cuántica puede afectar seriamente o generar riesgos de datos, de brechas de datos, por el poder cuántico que va a facilitar esos hackeos, ¿no? Por mencionar simplemente un tipo de riesgo que se asocia a la computación cuántica, como también se asocian oportunidades, ¿no?, detrás de ello.
Menciona, a ver, hay un par de cosas más acá. María Angélica, la pandemia nos ha adelantado 10 años en la tecnología, es correcto. En especial me preocupa el sector de educación. La virtualidad versus la interacción personal son la parte más delicada del tema. Sí. Bueno, yo creo que el modelo que se va a terminar imponiendo es un modelo más híbrido, pero sí es verdad que había mucha resistencia al modelo virtual. Sigue habiéndolo todavía, a pesar de que la pandemia nos ha acelerado. Eh, pero yo sí creo que al final una buena combinación entre presencial y online debería ser un modelo dominante en el futuro, ¿no? Hay cosas que vamos a tener, es mejor hacerla face to face y hay cosas que no tenemos por qué hacerla face to face como la que estamos haciendo hoy, Eduardo y yo desde España, ustedes por toda América Latina, y estas cosas, la virtualidad nos permite esta magia, ¿no? Eduardo, sí me escuchas, ¿no? Sí, perdón, que estaba muteado, estaba con el micrófono Es que apagado. como hace un rato me sacó el Sí, Zoom y sí, no sí, sé sí, si sí, sí, estaré sí, aquí sí. o no estaré aquí. Sí, había quitado de hecho el vídeo para que fuese todo más fluido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que tú dices, la magia, ¿no? Que nos permite, cuando inicio este tipo de sesiones, siempre, no sé si decir buenas tardes, noches, mañanas, entonces digo buenos días y eso es lo que ha traído la tecnología, ¿no? Buenos días y así aseguramos que estamos acertando. Y bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo, Osvaldo, por esta sesión. Animaros a todos a explorar por lo menos el programa que estamos lanzando. Si os ha parecido interesante esta charla, ahí profundizaremos en muchos de estos temas. Osvaldo forma parte del claustro del proyecto, del tribunal, perdón, del proyecto final. Quiero decir, y perdonad porque yo olvidé al principio incluso presentarme. Yo soy, mi profesión, trabajo en el sector aeronáutico, soy ingeniero y, llevo más de 20 años en el sector aeronáutico. Trabajo para la empresa Airbus, el fabricante de aviones, y estoy muy en contacto con la tecnología, evidentemente, ¿no? Con la dirección de proyectos, los últimos años más en el área de recursos humanos, pero también en la parte de transformación y digitalización. Todo el tema de People Analytics, muy, muy interesante. Experiencia de empleado, ¿no? Estamos viendo cómo va a impactar o está impactando, mejor dicho, ya en la experiencia que tenemos los empleados con nuestra organización, todo el tema de las tecnologías. O sea, no solo afecta el tema de la no presencialidad, ¿no? El tema virtual en el área de formación, sino en las propias empresas, ¿no? Si no puedes estar todos los días en contacto con tus compañeros y hacen más reuniones en remoto, ¿qué efecto tiene, ¿no? ¿Cómo gestionar eso? Entonces son muchos de los temas que vemos y profundizamos en el programa, pero bueno, sobre todo enfocados a la gestión de riesgos, a la anticipación, a la empresa resiliente, a la antifragilidad y cómo contribuir a las organizaciones. Y sobre todo yo creo que el mayor valor añadido, que todo esto suena muy bien, es ser unos profesionales más preparados para lo que están necesitando y demandando las organizaciones actuales y futuras, ya sea en la organización en la que estamos hoy en día o darnos oportunidades profesionales para evolucionar y ganar esas competencias que se están demandando y se van a demandar mucho más. O sea que yo añadiría, Osvaldo, a lo que has comentado antes de inteligencia emocional. ¿Cuál era la otra? Sí, el equilibrio mental, sí. Equilibrio mental. Yo añadiría una tercera que es adaptación al cambio, que es lo que te proporciona este programa que hemos construido. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Osvaldo, a ti por la interesantísima presentación y os esperamos a todos. Gracias Eduardo, gracias a todos y nada, reforzar lo que tú has mencionado, invitarles a participar en ese programa. Muchas gracias. Bien. Un abrazo, adiós, chao.